Son 75 docentes que ya están conectados. Eh, bueno, darle la bienvenida a Rosario Rivadeneira, nuestra especialista en LIG y en fomento de la lectura en niños y adolescentes. Agradecerles por su participación en esta, la segunda fecha del curso de verano de Perfecciónate organizado por SM. Rosario. Muchas gracias, Bianca. Empezamos entonces porque hoy día hemos sido bastante puntuales. Gracias, Bianquita. Bienvenidos y buenos días, maestras y maestros. Entonces empezamos. Y empezamos comentando si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta de la sesión anterior o algo que quieran comentar sobre lo que conversamos el día de ayer. Antes de empezar ya con este nuevo tema. Buenos días, Lucero, Isabel, Maritza, Ana Cecilia, Marina, Rina. Buenos días a todas y a todos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no, para empezar. Buenos días a todos los que están saludando. Yajaira, Silvia, Elsa. De verdad que qué bonito empezar el día así, puntualísimas, en hora. Ayer no pudiste participar. Ah, ya, Elsa. Yo voy a estar pasando el PPT conforme lo que vayamos avanzando día a día. Y en el día final, en el último día, voy a pasar el PPT completo, o sea, para que se los envíen a ustedes. Para que no, de repente no les favorece tener extractos del PPT, sino esperan al último día y reciben el PPT completo, como prefieran. Entonces, de repente, Elsa, me parece que comentabas que no pudiste estar, ya te pones al día al final y ves toda la información. Buen día con todos. Buen día, Elmer. Buen día, María. Entonces, hemos empezado bastante temprano, ya habemos 86 participantes y comenzamos. Pero yo quiero comenzar con una pregunta. Quisiera que me comenten en los comentarios cómo seleccionan los libros de plan lector. ¿En qué momento del año los seleccionan? ¿Quiénes los seleccionan? Y de repente, ¿qué criterios utilizan? Doy unos minutos para que reflexionemos sobre eso, porque el día de hoy vamos a empezar hablando de los criterios para seleccionar obras de plan lector. Tal vez veamos algunas estrategias. Así que vamos a tomarnos un par de minutos para... vamos a hacer un resumen ya. Mientras ustedes, quienes no han asistido el día de ayer, escuchan este breve resumen de lo que conversamos ayer, quienes sí estuvieron van reflexionando sobre los criterios de selección de la obra de plan lector, y voy yo compartiendo pantalla para resumir. Muchas gracias por la sugerencia, María Carmen. A ver. Vamos a ver por acá. Entonces, voy a hacer un resumen así. Voy a ponerlo en pantalla completa. Ya. Les comentaba que esta semana vamos a hacer una revisión de cómo implementar un proyecto de lectura. Muchas veces hacemos capacitaciones sobre estrategias, sobre recursos, sobre selección de materiales, y son talleres dispersos. En esta semana vamos a hacer el recorrido completo para implementar un proyecto de lectura siguiendo 4 grandes fases: el diagnóstico, planificación, implementación y el balance final. La idea es que de acá, de este taller o de este curso, se vayan todos con un esquema, con un bosquejo de su proyecto lector institucional, y lo puedan ir afianzando en el transcurso de los siguientes días. De repente podemos reunirnos ya con más calma, ya después de haber arrancado la semana de clases, para ayudarlos a afinar ese proyecto y que cuenten con un proyecto de lectura. Un proyecto de lector que involucre a toda la escuela y que movilice
toda la escuela, que formemos un lector autónomo, que la escuela se configure como un centro de lectura autosostenible, que el rol que ustedes cumplen como mediadores de lectura se renueve constantemente y veamos la forma de involucrar a las familias, que sabemos que es el principal modelo, son el principal modelo lector de los niños. Entonces, un proyecto lector que abarque estos 4 grandes aspectos, que finalmente son toda la comunidad educativa. Ayer vimos el diagnóstico, que nos da una situación, nos da una vista, perdón, de la situación de la lectura en la escuela. ¿Con qué contamos? ¿Desde dónde partimos? ¿Tenemos biblioteca? ¿No tenemos biblioteca? ¿Cómo están los estudiantes respecto a las actividades que hacemos? ¿Proponen actividades diferentes a partir de sus lecturas? ¿Hay un proyecto lector institucional? ¿Hay un equipo en mi escuela de plan lector o de proyecto lector? Entonces, hicimos un análisis utilizando un diagnóstico, utilizando este esquema en el cual ustedes van a tener acceso a este PDF, donde nos hacemos estas preguntas para ver cuál es la situación del plan lector en mi escuela. Por ejemplo, mi escuela cuenta con un proyecto de plan lector, los maestros, que es el segundo gran ítem, planifican las sesiones de lectura. Yo como maestros conozco cuáles son los intereses lectores de mis estudiantes, los involucro en la selección de libros y cómo están los estudiantes respecto a esa mediación. Hicimos un diagnóstico bastante general de cuáles son las fortalezas que hemos podido identificar, qué acciones potencian nuestro proyecto lector y nos dan un gran pie de arranque para implementar nuestro proyecto, y cuáles son las oportunidades que hemos podido detectar, qué cosa podemos ir mejorando, adaptar y mejorar. Vimos algunas herramientas. Esta, por ejemplo, es un test para los padres de familia para saber qué tanto están involucrados en el desarrollo lector de sus hijos, para saber qué tipo de actividades puedo hacer. Este es el análisis de los padres en base a las preguntas. Puedo saber su perfil cultural, su perfil lector, qué estrategias utilizan de lectura en casa. También comentamos un test para los estudiantes, para ir viendo más o menos el perfil lector de mis estudiantes y de igual manera así ir planificando actividades. Entonces, esta es una sugerencia. Como les decía ayer, ustedes pueden seleccionar una que otra pregunta o de repente aplicarlas todas y ver en qué momento las desarrollan. Lo ideal es al inicio del año, porque así tenemos una mirada panorámica de la situación de lectura antes de empezar el año, o, como bien decían ayer, hacerlo al final y entregar ese material a la maestra o el maestro que va a trabajar con los chicos en el siguiente año. Eso también es lo que pudimos ver y analizar del test de los estudiantes. Es importante para planificar mis estrategias y mis objetivos determinar cuál es el perfil lector de mis estudiantes. SM cataloga a los lectores como nuevo lector, el lector al que le das un libro, mira cuántas páginas tiene y cuántas ilustraciones tiene. Lector valiente, alguien que está formándose como lector, que comenta de repente de manera espontánea los libros que lee. Y el gran lector, el lector al que todos aspiramos a ser, un lector crítico, un lector que verbaliza con claridad sus preferencias lectoras y las lecturas que ha tenido. Entonces, es importante tener en claro cuál es el perfil lector de mi grupo, cuál es cómo estoy yo como mediadora de lectura, cómo es la situación de la escuela, cuál es la recepción cómo los estudiantes ven la lectura, cuál es su acercamiento a ella, y los padres de familia, para ver cómo los podemos involucrar. Entonces, ya teniendo todo esto, ya teniendo en claro bien la situación de lectura en mi comunidad educativa, podemos empezar a planificar. Y ayer les comentaba que las estrategias que nosotros planteamos, no sé, la narración de cuentos, los clubes de lectura, los clubes de debate, la tertulia literaria o alguna estrategia. Ayer me comentaban que alguien había hecho
los libros cartoneros, muy bonito, me encantó su biblioteca ambiental. Y cualquier otra estrategia que planifiquemos debe responder a un objetivo de lectura. Para saber qué estamos desarrollando, qué habilidades lectoras estamos desarrollando en los estudiantes. Y les decía que es mucho más fácil tener claro los objetivos para, a partir de ahí, empezar a planificar estrategias. Veo que están escribiendo, voy a parar por si acaso. Allá. Entonces, acá les estoy dejando 3 matrices de objetivos lectores para el nivel básico, nivel lector valiente y gran lector. La idea era que de repente, si ustedes han determinado que su grupo la mayoría de su grupo son lectores valientes, planteemos de acá algunas estrategias, pero también sumemos algunas de gran lector para ayudarlos a elevar sus habilidades lectoras. No es necesario que los utilicen todas, pero les va a ayudar para ir armando su proyecto de lectura institucional. Y bueno, ahí nos quedamos. El día de hoy vamos a hablar de los criterios para seleccionar libros de plan lector. Hay diversos criterios y siempre va a haber una carga subjetiva en la selección de libros que hagamos, en los libros que prescribamos, como se dice en otros países, ¿no? Porque quien selecciona los libros, aún así tome en cuenta los intereses lectores de los estudiantes, también vamos a cargar nuestra lectura de nuestros propios intereses. Entonces, lo importante es, primero, que vaya acorde al diagnóstico que hemos hecho y, bueno, que analicemos ciertos aspectos que ahora vamos a ver. Y entonces ahora voy a leer qué es lo que me han comentado. Acá está. Elsa dice, de acuerdo a la edad, por supuesto, hay libros que funcionan muy bien para cualquier edad. La mayoría de esos son álbumes ilustrados. Por ejemplo, yo tengo un libro con el que he hablado de la muerte, con niños de 4 años, niños de 11, con un adulto de 30 años y con una persona mayor de 61 años. Entonces, hay libros que tienen varias capas de lectura. La mayoría de esos libros que ofrecen varias capas de lectura son los álbumes ilustrados porque tienen un contenido poético que podemos ir manejando, ir mediando con diferentes grupos. Entonces, hay libros que no tienen edad. Pero también hay una selección de libros que de repente, el tratamiento del tema, no necesariamente el tema, sino por el tratamiento del tema, podríamos sugerir, o las editoriales suelen sugerir, que vayan para determinada edad, porque podemos hablar en un libro de la pérdida, para un libro que está dirigido para niños de 6 años, y el mismo tema lo podemos tratar en un libro que está dirigido para adolescentes. Entonces, es el tratamiento que se le da, no necesariamente el tema, pero sí hay que tener en cuenta la edad, entonces, y cómo ha sido tratado, con qué lenguaje ha sido tratado ese libro. Lisbeth comenta que considero que para escoger una obra debemos leerla completa nosotras, buscar que sea de un lenguaje pertinente y adecuado al grado, que despierte el interés en el estudiante y que deje una buena reflexión. Sí, justo lo que les comentaba, ¿no? Que el lenguaje sea pertinente para la edad y leerla completa quienes van a trabajar el libro. Y justo ayer comentaba y me pregunto, ¿no? ¿Es necesario que leamos la obra completa antes de trabajar el libro? Sí, por ejemplo, yo cuento en mi escuela, porque también es interesante si ya estamos como que, ¿cómo se dice? Ya estamos entrenados en la mediación de lectura, es un ejercicio interesante descubrir
el libro junto al niño, junto al grupo de niños, pero siempre y cuando ese libro haya pasado por un filtro, siempre y cuando yo cuente con un bibliotecólogo o un bibliotecario en la escuela que haya leído la obra y me diga, mira, esta obra yo la he revisado, cumple con nuestros objetivos y eso, ya he hecho un filtro y tiene calidad literaria. Entonces, que un experto revise la obra o que haya un equipo de coordinadores de plan lector, de o de proyectos de lectura, y que ya haya hecho la selección del libro a nivel de repente de coordinaciones y yo ya sepa que ese libro ha pasado por una revisión. Y siempre y cuando también yo me sienta con las habilidades como para saber desentrañar la obra en ese mismo momento junto a mis estudiantes. Si siento que no, todavía me falta entrenar o tener experiencia como mediadora de lectura, por supuesto que lo tengo que leer antes. Por ejemplo, yo hace algunos años no me hubiera atrevido jamás en un club de lectura lanzarme a hacer una conversación sobre la obra que yo no he trabajado antes. Pero yo creo que ahora ya, como he trabajado con varios niños, entonces ya es a lo que me dedico, es lo que hago a tiempo completo, me he aventurado en algunos clubes de lectura a trabajar algunos libros que yo he visto que mediadores de lectura lo han recomendado. Entonces, es un ejercicio interesante también descubrir la lectura y la historia junto a ellos, siempre y cuando el libro haya pasado por un filtro, que no necesariamente, no tiene que ser el de la misma editorial, ¿no? Entonces, tenemos que ver otro filtro, alguien que recomiende el libro, que tú creas que tiene las capacidades como para entregarte una obra que realmente ha sido revisada. Lucero coloca, los libros de plan lector se seleccionan antes de iniciar las clases. Quienes se encargan de seleccionarlos es el equipo de comunicación, teniendo en cuenta los grados que llevará cada docente y la edad de los estudiantes. Sí, lo que comentaban más adelante. Entonces, Lucero, si tú sientes que de los, digamos, voy a decir un número, ¿no? 8 libros que van a leer en el año, y tienes la seguridad de que este equipo de comunicación ha hecho un buen filtro, confías en sus habilidades de selección, puedes aventurarte y tú sientes que tienes la experiencia a descubrir un libro junto a ellos. Pero si no, yo sí te sugeriría que de repente sigas entrenando y el siguiente año o al final del año hagas este ejercicio. Lo elegimos al final del año anterior con las estudiantes, además vinculamos con los proyectos institucionalizados, visión y misión. Sí, y justamente ese es uno de los objetivos que podrían colocar en su proyecto. Si el objetivo de mi institución educativa es formar estudiantes que tengan sensibilidad hacia el cuidado del ambiente, pues en mi filtro, tal como coloca Mónica, voy a seleccionar obras que me permitan hablar de ese tema de manera transversal, ¿no? Si quiero formar estudiantes empáticos con quienes los rodean, pues puedo seleccionar libros que hablen del respeto por el otro, ¿no? Que tengan eso como tema principal. Entonces, eso es un gran filtro para una primera selección de libros. María Palacios comenta que los libros se eligen al final del año o a inicio del siguiente, perfiles lectores de nuestros estudiantes como edad, temática y formato. Géneros preferidos, sí, es importante recoger los géneros preferidos y justo de eso hablamos la primera sesión ayer. Por ahí, gracias María Carmen. Aurora. Se selecciona ciertos textos u obras debido al grado y nuestro nivel. Y acá también es una sugerencia que les comento. Muchas veces las editoriales proponen obras y te dicen, esa obra es para alumnos de quinto y sexto, pero eso no es la verdad completa. Por ejemplo, si yo veo que la editorial me propone una obra para sexto de primaria, yo siento que mi grupo de primero de secundaria todavía no se atreve a leer
obras tan complejas, puedo empezar con un libro, bueno, después de que lo revise, por supuesto, ¿no? Puedo empezar con un libro que la editorial propone para sexto de primaria, siempre y cuando lo revise, vea la temática, cómo ha tratado el tema. Entonces, no es que cumplamos a rajatabla, ¿no? Hay libros que las editoriales proponen y se pueden ir movilizando, como he visto que lo hacen ustedes. O de repente dicen, ven un libro que está dirigido a primero de secundaria y dicen, no, mis chicos son súper lectores, este tema les interesa, lo voy a leer en sexto de primaria o en quinto. Entonces, por eso es importante que conozcan los perfiles lectores de sus estudiantes y sus intereses también. Dice Magali, se selecciona ciertos textos de acuerdo y nivel. Mariela también, el equipo de comunicación y los directivos, tomando en cuenta que las obras sean de acuerdo a la edad, al interés de los estudiantes, la calidad del texto, el lenguaje, la extensión, la temática. En la extensión yo me detendría porque siempre y cuando ustedes ya hayan identificado que si les presentan a sus estudiantes un texto de 200 páginas y se asustan y no lo leen, yo intentaría buscar libros de repente con textos con menos cantidad de páginas, aunque la extensión no es un factor tan clave de manera general, ¿no? Porque hay libros cortos con temas tan potentes y tan complejos que en 10 páginas te da para hablar y para reflexionar 3 meses. Entonces, y por ejemplo, tenemos esta idea también de que los chicos no leen, no suelen leer libros con grandes cantidades de páginas, pero ahora estoy releyendo Harry Potter, y Harry Potter fue un boom editorial, además de la temática, y hizo que varias personas, varios papás, varios maestros se dieron cuenta que sus hijos sí leen, porque el libro número 5 de Harry Potter es, o sea, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero debe tener sus 500 páginas, y los chicos devoraban el libro. Entonces no es tan... no delimitemos de repente el texto por la cantidad de páginas, sino por cómo está tratado. Y ahí María justo pone, los chicos sí leen Narnia. Claro, ahí nos hemos dado cuenta con ese tipo de obras que nos traen esos universos tan maravillosos, tan imaginativos, que sí leen, que si enganchan con una obra, pueden leer hasta 500 o 600 páginas y colecciones o sagas completas. Quiero ir en orden. Buenos días, Aurora Reategui. Magali comenta que en nuestro plan lector hemos trabajado obras de nuestros escritores regionales, que es importante, de verdad, ahí también felicito a quienes rescatan y muestran a los estudiantes qué es lo que se está escribiendo en nuestro país, en las diferentes regiones, para que también los estudiantes puedan ver qué es lo que se está produciendo en otras partes y dar una mirada de otros contextos. Comprensión lectora, involucrando con otras áreas. Nuestros alumnos se enriquecen de nuevas palabras, dichos, personajes, amplían su mirada, ¿no? Harry, los chicos sí leen, no es requisito la cantidad, es más por el interés que tengan en el libro. Yo soy de la generación de Harry Potter, Narnia. Es que esos libros nos demostraron realmente que los chicos sí leen, nada más que... Bueno, ahí también tuvo que ver bastante aunque no tanto, bueno, pero tuvo que ver un poco los medios, ¿no? Pero la historia que te traen esas obras son maravillosas, ¿no? Los 7 libros de Harry Potter, sí, tan grande como el Quijote, sí, claro, para leer eso hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Los animes, sí, por eso decía en la sesión anterior que no solo hay que animarnos a leer con ellos narrativa o textos literarios, sino
a ver con ellos otro tipo de textos, animarnos a leer poesía, a descubrir la poesía junto a ellos, a leer obras, textos informativos, a leer imágenes. ¿Mm? Lucero coloca, ha sucedido que la editorial tiene sugerencias para cada edad, después resulta no adecuado, ya que, por ejemplo, tiene lenguaje explícito relacionado al sexo. Eso sucedió con un libro dirigido para un público de 12 años. Definitivamente es importante la revisión del libro y no quedarse con sugerencias de las editoriales. Sí, hay que revisar definitivamente. Ya, la editorial, hay editoriales que cuidan su línea editorial, y saben que están dirigiéndose a niños que están en etapa de formación, pero sin caer en la censura tampoco. Y justo de eso hablamos un poquito ayer, que en SM, por ejemplo, se piensa que se puede hablar de absolutamente cualquier tema con los niños siempre y cuando el tratamiento del tema sea adecuado para su edad. Y pensando que le estamos dando libros a los niños y adolescentes que están en etapa de formación. Ay, fan, historietas. Y bueno, ahí terminamos de leer los comentarios. Entonces voy a cerrar por acá. Ya. Por acá han puesto... dice, sugiero que además de la lectura se promueva la redacción. De ese modo se fomentaría la imaginación y la creatividad de nuestros estudiantes. Claro, esta es una estrategia, ¿no? La producción escrita a partir de lo leído. Entonces las estrategias las vamos a ver más adelante. Ayer comentaba que yo, al menos, yo valoro más la conversación literaria que cualquier otra estrategia. Aunque hay estrategias que me gustan y que son interesantes plantearlas y divertidas, inclusive trabajarlas con los niños, que finalmente tienen unos objetivos lectores, yo valoro mucho más la conversación literaria. Pero para conversar con los estudiantes sobre la obra que han leído, también nosotros tenemos que prepararnos, planificar qué preguntas vamos a hacer. Mañana vamos a ver algunas algunas teorías o corrientes sobre cómo preguntar, de qué manera preguntar, qué preguntas funcionan, qué preguntas no funcionan tan bien. Eso lo vamos a ver mañana para realizar una conversación literaria lo más fluida posible. Voy a ir acá. Las tertulias, sí. Pero las tertulias no es solo sentarnos y conversar, hay que ir preparados para eso, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Qué criterios debo seleccionar para los libros de plan lector? Por supuesto, todos los que ustedes han comentado. Revisar que el libro esté de acuerdo a la edad, que haya pasado por el filtro de alguien, de ustedes mismos o de un equipo de comunicación o de plan lector. Si es que yo ya he hecho una indagación de los perfiles lectores de mis estudiantes, que las temáticas estén acorde, que también las temáticas estén acorde a la misión y visión de la escuela. Entonces son varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ahora vayamos. Esto es lo que hemos visto. Voy a minimizar acá. Ya. Reconocer las preferencias de mis estudiantes, conocer su perfil lector. Ya vimos cuál es el perfil lector de mi grupo. Por ejemplo, si la mayoría de mi grupo es un lector nuevo, que prefiere lecturas no tan complejas, entonces mi selección también tiene que ir acorde a ese tema. Si mi grupo es un lector, la mayoría, digamos, son lectores críticos, entonces también mi selección va a ir en función a ese perfil lector. Y lo que hicimos al inicio, recoger información sobre sus preferencias, conociendo libros, valorando. La mejor forma de hacer una buena selección es tener no llenarnos de libros para revisión, pero saber a quiénes les podemos pedir libros para revisar. No funciona tampoco que revisemos libros de todas las editoriales porque nos vamos a agobiar y no va a haber tiempo para revisar tantos libros. A menos que tú sepas que una editorial trabaja con un autor que es reconocido y que ya confías en la calidad literaria y a esta editorial le pides el libro de tal autor.
pero he visto en escuelas que muchos profesores se agobian porque piden de todas las editoriales y de pronto tienen 40 libros para decidir, y puede que por la falta de tiempo estén dejando de revisar alguna joya literaria, y entonces hay que hacer un filtro antes, saber a quiénes solicitar libros de plan lector, qué editoriales cuidan su línea editorial, hacer un balance de temas, de personajes también. El año pasado, sí, el año pasado me comentaba una maestra que no se había dado cuenta que los libros que ella seleccionaba, todos los personajes eran mujeres, y después los chicos animaron a decirle que eso, que por eso no les gustaba, que también querían personajes principales masculinos. Entonces hay que hacer un filtro adecuado, ¿no? Si yo no conozco los intereses lectores de mis estudiantes, de repente llego, soy nueva, y me dicen hay que seleccionar y no me da el tiempo para hacer el diagnóstico, hacer un balance. Seleccionar libros de corte realista, libros de fantasía, hacer una selección de libros de personajes masculinos y femeninos, intentar tener un balance para ver qué es lo que agrada más a mis estudiantes, ¿no? Pero si ya tengo la selección, pues si ya tengo esa información, selecciono libros que vayan acorde a esos intereses. Y bueno, acá les ponía valorando y comentando los libros, entonces es importante que conozcamos un poco qué es lo que van lanzando las editoriales, qué autores están rescatando, porque no solo es conocer las novedades en cuanto a autores nuevos, sino también qué joyas literarias por ahí se han rescatado y podemos leerla con los estudiantes, y son libros completamente vigentes que pueden funcionar ahora. Digo esto y me acuerdo de la colección del Bicentenario de CM, que hayan hecho un trabajo espectacular de selección de libros, que seguramente varios de ustedes lo conocen. Entonces es conocer qué es lo que se está escribiendo en este momento, qué es lo que están publicando las editoriales, qué se está leyendo en otras partes del mundo o en otros países para edades similares a las de nuestros chicos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que debo examinar en un libro? Vamos a ver 3 grandes rasgos que nos van a ir dando luces de si ese libro es adecuado o no para nuestros estudiantes, o para leer inclusive. La calidad literaria, esta palabra que parece tan etérea. ¿Cómo evaluamos la calidad literaria? ¿Cómo decimos que un libro cuenta con calidad literaria? A veces lo decimos, pero ¿qué estamos evaluando cuando vemos la calidad literaria en un libro? El impacto en el lector. ¿Qué tan atractivo es el libro para el lector, de forma física o en su contenido? Y el valor formativo. Y les decía, no sé si a ustedes, a otro grupo de profesores ayer, que absolutamente todos los libros, o la mayoría de libros, vienen cargados de valores. Porque, bueno, los valores o los antivalores son inherentes al ser humano, y en cualquier historia narrativa que se cree, vamos a poder rescatar diferentes valores. Los más comunes, el de la amistad, el del valor, ¿no? Pero vamos a analizar algunos aspectos más del valor formativo en el libro. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver el libro así como está esa imagen, como si lo estuviéramos viendo con un rayo como le hubiéramos sacado unos rayos X, para ver de qué manera podemos examinar el libro y qué preguntas nos debemos hacer. No sé por qué acá me parece... Ya. Entonces, la calidad literaria. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer para evaluar la calidad literaria? El autor ha creado un universo nuevo del libro, es una historia, una situación nueva, como este mundo fantástico de Harry Potter y todo lo que transcurre ahí. Ha creado un universo nuevo, o ha utilizado algo que ya es conocido, pero de una forma completamente original.
Por ejemplo, podemos hablar de animales que se escapan del zoológico y hacen su vida. Es un tópico bastante general en las películas y en algunos libros, pero hay libros que lo presentan de forma completamente novedosa y hay otros que parecen una copia de o la película o el libro. Entonces, podemos evaluar si es que el autor ha creado algo completamente nuevo o si ha creado algo que ya es un tópico conocido, pero de una forma original. Lo que sucede en la obra, para ver el tema de calidad literaria, ¿no? Lo que sucede en la obra es un hecho verosímil, a pesar de ser fantasía, a pesar de que me estén contando la historia de un perro que se va al espacio, dentro de su propia fantasía, ¿la historia es creíble o yo siento que no, que está tan mal contada que es falso, que el escritor no ha sabido construir un relato que me haga creer en la historia? Eso es evidente. A veces leemos el libro, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que el autor presenta una situación por completo fantástica y te das cuenta que no puede suceder o que no es consecuente con las acciones de los personajes o con el contexto en el que se da. Entonces hay que ponerle atención a eso. Los personajes que ha creado son atractivos, son memorables, o sentimos que hay personajes que están sobrando. Hay personajes que no sabes qué están haciendo en el texto, o por qué tienen un papel tan importante hasta el final de la historia, si durante toda la historia de repente no han hecho ninguna aparición. Y si el personaje el personaje principal o los personajes principales han pasado por una transformación o están igual desde que empezaron hasta que terminaron. O algo pasó, o pues pueden estar igual, pero algo pasó también para ellos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del libro de Los Cretinos. Los Cretinos empiezan de una forma y terminan de otra forma, terminan de la forma exactamente igual, pero transcurre toda una historia, hechos anecdóticos e hilarantes que hacen atractiva y fluida la lectura. Los personajes no pasan por un proceso de transformación, pero son bastante atractivos para los lectores. Los diálogos que suceden y la voz narrativa es fluida, o yo siento que de repente no hay mucho diálogo, mayor carga de voz narrativa que no aporta nada. Para edades más pequeñas siempre se sugiere, o para nuevos lectores siempre se sugiere que haya un mayor peso en los diálogos que en la voz narrativa, para que la lectura sea más fluida. ¿Cómo es el nivel de descripción? ¿Es natural? ¿Es excesivo? Las descripciones de las situaciones, de los ambientes, de algunos elementos, ¿me aportan algo a la lectura? ¿O de repente lo leemos y decimos, no sé por qué he pasado 3 páginas leyendo cómo es el bosque, ¿no? Si no tiene ningún sentido. Entonces es algo de lo que debemos de estar fijándonos también en la descripción de los ambientes, y si están tan bien construidos que al leerlo de verdad en nuestra mente construimos esa situación, ese contexto, ese castillo, ese bosque. Hay tensión dramática, sentimos que estamos como que en un... Acá está el chat, perdón, voy a ver. Genial ese descubrimiento, formación literaria que se va construyendo poco a poco. Entonces, ¿qué les decía? Existe tensión dramática. Si estamos leyendo y sabemos que va a suceder algo y estamos a la expectativa de que suceda algo, y cuando sucede, realmente es algo impactante. No decimos, ay, tanto hemos ido escalando para esto. Entonces hay que darnos cuenta también de la tensión dramática. Sí, sabemos que estamos yendo hacia algún lugar, o de repente la historia es plana, no pasa nada, o pasa algo, pero está construido de una forma en que es aburrida, ¿no? Podría haber sido mejor. Hay libros que empiezan, se le dice in media res. Hay libros que empiezan cuando ya ha sucedido algo. Ya ha pasado una guerra, ya ha habido, como estos libros de Agatha Christie, ¿no? Ya ha habido un crimen y estamos, de repente nos introducen allá, a la situación en sí. Esos libros me gustan mucho porque ya te meten de frente a la acción.
una cosa que debemos tener en cuenta bastante cuando leemos y seleccionamos historias para los más pequeños es que en las primeras páginas se presente a los personajes, que no haya tanta entrada de la casita en el que viven, el colegio en el que estudian, o sea, que hayan 3 o 4 páginas de descripción y no me presenten al personaje. Es más atractivo y funciona mejor cuando en las primeras páginas nada más se presenta el personaje y se presenta de una forma atractiva. Eso, y ahora sí voy a ir con los comentarios que me han ido dejando acá. Genial el descubrimiento, formación literaria que se va construyendo poco a poco. Me impactó el desarrollo del personaje de Dorian Gray. Lo recuerdo como aquel libro de mi secundaria que tuvo un final inesperado. Sí, hay libros que uno no piensa que va a acabar de una forma, pero definitivamente no. El Gabo es un genio, por supuesto, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, es fascinante. Entonces hay libros, y hablando de eso, hay libros que son los libros ganchos, que los mediadores de lectura decimos que son los libros ganchos, que son los libros que nos funcionan, que son los libros que nosotros conocemos al derecho y al revés, y que como mediadores de lectura no nos van a fallar. ¿Por qué? Porque primero, nosotros ya los conocemos muy bien, y lo otro es que ya han pasado a ser clásicos de la literatura, y si han pasado a ser clásicos de la literatura son porque son libros con calidad literaria, son libros que han con temas trascendentales, entonces de repente siempre consideremos libros con los que nos sintamos bastante cómodos. La Metamorfosis de Frank Kafka, claro, son libros que ya cuentan con su, ahí le he puesto, con su trofeo de un libro de calidad literaria. Ahora, permítanme un segundo. Ahora vamos a ver el tema del impacto en el lector. Cómo el lector al ver el libro se enamora o no se enamora del mismo. El tema, cómo podemos generar impacto en el lector. Si el tema que hemos planteado es atractivo para los lectores de esa edad. Por ejemplo, si diría que estaría bastante segura que si ofrezco un libro de enamoramiento a chicos de tercero de secundaria, me va a funcionar, porque están en esa etapa de descubrimiento de los primeros amores. Entonces, hay tópicos y libros que me funcionan. Si yo les entrego un libro a niños de 5 años o de 6 años, cuyos personajes principales son animales, también les puede gustar. Entonces, vamos a ver si es que el tema planteado es atractivo para el lector. Primero, porque ya son tópicos generales que todos conocemos que pueden funcionar, o porque ya hemos seleccionado libros que están... que hemos seleccionado libros que van... ay, un ratito. Ya, perdón. Si los libros la temática de los libros que hemos seleccionado están de acuerdo a los intereses lectores de mis estudiantes. Si el tema está planteado de una forma original, valorando el libro como objeto estético, si la portada es atractiva, si, por ejemplo, para los más pequeños funciona siempre que la tapa sea dura, que cuente con ilustraciones, ver las ilustraciones. Hay algunas situaciones en las que solo se valora el texto, y está bien. Es que el libro se constituye como un todo. Si es que les vamos a colocar ilustraciones, pues si le colocamos ilustraciones que no han sido trabajadas, que han sido solo por cumplir, le quitan mérito al libro como objeto literario, como objeto estético. Entonces, también tenemos que ver qué tipos de ilustraciones han utilizado para el libro. Ahora les comento que, bueno, de DSM, hay unos libros de DSM que están dirigidos para secundaria, cuyas portadas o cuyas ilustraciones de interiores han sido hechas por artistas plásticos,
y eso permite conectar inclusive con el trabajo del artista plástico y ayudarles a que desarrollen su mirada estética también. Si el libro pertenece a un autor conocido, hay autores que ya son muy queridos por los chicos y si de repente lanza por ahí una novedad, podemos considerar incorporarla. En SM los libros de Javier Ruescas funcionan muy bien para secundaria, o las sagas, ¿no? Por ejemplo, en SM tiene este libro La estrategia del parásito, que hace algunos años se lanzó, ha calado muy bien por la temática, las teorías conspiratorias, el tratamiento del manejo de la información en las redes, que es de lo que habla este libro. Y esto es una trilogía, entonces los lectores ya pedían la segunda parte y ahora sé que están pidiendo la tercera parte, que ya me parece que ya se lanzó. Entonces hay libros que sabemos que nos van a funcionar y que sabemos que van a ser agradables y atractivos para el lector, además de la calidad literaria que ya hemos filtrado, ¿no? Voy a ir a ver sus comentarios. Ya, uno de los pocos libros que leí es El retrato de Dorian Gray, buenazo, sí. Dependiendo del rango de edad, dice Margarita, de los estudiantes considero que hay que elegir bien el discurso. A veces los chicos adolescentes rechazan automáticamente cuando hablamos de clásicos. Sí, muchas veces. Entonces hay que decir, claro, cómo presentamos el libro, ¿no? Muchas veces se piensan que los clásicos tratan temas aburridos o densos, pero cuando leen el retrato de Dorian Gray o Crimen y Castigo, de repente, que es tan intenso, ¿no? Podrían cambiar su opinión. Y ver también que hay obras clásicas, que son consideradas clásicas, que no fueron pensadas para lectores adolescentes. Entonces, ver si es que vamos a acercarlos a ese tipo de lecturas mediante algunas adaptaciones, pero bien trabajadas, ¿no? Creo que dibujar imágenes interesantes y trasladarlas a ellas a través de nuestra narración entusiasma, podemos engancharlos. Sí, la lectura, una de las principales formas de llamar a un mediador de lectura al inicio era animadores de lectura. Entonces, porque tenemos que enganchar, como tú dices, Margarita, a los chicos con la lectura, motivándolos, entusiasmándolos. Entonces, les decía en la sesión pasada que hay que partir desde nuestro entusiasmo por la lectura y por el libro que vamos a presentarles. A mí me impactó el perfume, a mí también. Historia de un asesino. Sí, es que te lo quieres leer en un día. Te lo quieres leer en un día. Y otra vez, como los niños les lees, a ver, con un lenguaje bastante crudo, no me cansaría de leerlo una y otra vez, como los niños cuando les lees sus cuentos y decimos, pero ya te lo leí. Sí, es que en la relectura también hay otro descubrimiento. Y acá hablo de otro tema, hablando de la relectura que nos cuentas, Elmira. Muchas veces pedimos a los chicos que solo lean hasta cierta página, digamos, porque queremos tener una estructura de lectura, porque ya hemos programado nuestras sesiones, y de repente los chicos avanzan y siguen leyendo páginas y queremos frenarlos. Para que no, digamos en términos coloquiales, no spoileen la historia a sus demás compañeros. Pero es importante también la relectura. Y es de la relectura. En la relectura podemos descubrir muchas cosas nuevas, podemos seguir emocionándonos porque cuando un libro está tan bien escrito como El perfume, volvemos a leer la misma situación. Ya sabemos cómo acaba la historia, pero lo leemos otra vez y es emocionante. Yo ahorita estoy leyendo Harry Potter, he leído los libros como 2 veces, he visto todas las películas y he llorado leyendo unas páginas. Entonces, en la relectura descubrimos muchas nuevas cosas. Estrategia del parásito, todas pedían la segunda, la tercera y la cuarta parte, sí. Hay clásicos en otros formatos, claro, hay clásicos adaptados en cómics, hay que tener mucho cuidado con la adaptación de los clásicos, que no pierdan su estructura en estas adaptaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo hacemos esa revisión. Qué hermoso las nuevas portadas con el trabajo de artistas plásticos, y es una invitación para captar la atención de leer.
el bestseller El Secreto. Ese no lo he leído, no he leído, Cristian, El Secreto. Dice Beatriz Gutiérrez, el impacto del lector también podría ser el rescate del estilo del lenguaje del autor, porque hay fuentes bibliográficas en lenguajes muy bonitos que no se quedan, que nos quedan o impresionan emotivamente de por vida. El estilo del escritor también, ¿no? En el refuerzo de la ortografía y redacción. Sí, entonces hay escritores que presentan sus obras con un estilo que tú ya los reconoces. Por ejemplo, si a mí me presentan un texto por ahí, un cuentito, yo podría identificar si ese texto es de Roald Dahl, digamos. No sé si alguien de ustedes ha leído a Roald Dahl, Matilda, Las Brujas, El Gigante Bonachón. Podemos reconocer su estilo clásico, irreverente, transgresor también de la visión de los adultos y de los niños, ¿no? Sí, es un genio Roald Dahl. O por ejemplo, hay autores que escriben en clave de humor, hay autores que escriben en clave de sarcasmo, y es importante también mostrarle ese tipo de recursos literarios, como comenta Beatriz, a los estudiantes. Entonces, ya. Y el valor formativo. El valor formativo, cuáles son los valores y antivalores que destacamos y que podemos rescatar de la obra, que vayan de acuerdo de repente a los objetivos institucionales de la escuela. Si cuando leemos la obra, es evidente que nos quieren enseñar, por ejemplo, a respetar al otro. Hay obras que uno lo lee o de repente uno comete el error de decir, bueno, voy a seleccionar esta obra porque quiero trabajar la empatía en mis estudiantes. Y seleccionamos una obra donde es evidente que nos están dictando una clase de respeto. Y hay que tener cuidado con eso porque los chicos se dan cuenta y finalmente esas son las lecturas que rechazan y que hacen que piensen que todos los libros son así, que nos quieren convencer de algo. Los buenos autores o los buenos libros no nos quieren convencer de nada, nada más nos quieren mostrar otras mentes, otros productos artísticos. Hay que determinar si es demasiado evidente la intención del autor de enseñarnos algo. Si estos temas están planteados, se ajustan a los objetivos institucionales. Sí, ahí se me fue una letra. Si la lectura de la obra favorece la construcción del pensamiento crítico en el lector. Si hay lecturas que apuntan a más allá, ¿no? Por ejemplo, esta obra de La estrategia del parásito, luego de la lectura de la obra podemos hacer un análisis de qué tanta información dejamos en Internet, cómo cuidamos nuestra información en Internet, ahora que hay tantas aplicaciones y cosas que incluso ponen en riesgo lo que compartamos, ¿no? Hay obras como para los más grandes, no sé si alguien ha leído Desnuda, de Jordi Sierra y Fabra, que es un libro, si es que alguien está enseñando a cuarto, quinto, tercero, desde tercero creo, bien tratado, ¿no? Cuarto, quinto de secundaria, Desnuda es una excelente obra, además, bueno, cuenta con el respaldo de Jordi, que habla sobre que es la historia de una adolescente que está metida en medio de una relación tóxica y que no se da cuenta, que piensa que es amor, que piensa que la están cuidando. Suceden cosas intensas en la obra, por eso es importante que el mediador también esté preparado para trabajar esa obra, pero lo que sucede ahí no es más de lo que ven en las noticias, ¿no? Adolescentes. Y la obra termina con un final esperanzador. A pesar de suceder cosas intensas en la obra, termina con un final esperanzador. No les voy a contar de qué trata para que si pueden lo revisen. Yo me lo leí en 2 segundos y después tuve la necesidad de escribirle una carta a Jordi porque
es muy importante trabajar ciertos tipos de temas en la escuela, ¿no? Yo me imagino que, no sé, un tutor lea ese libro con sus estudiantes. Entonces, los libros que estamos mostrándoles también les permiten crecer como persona, más allá de los valores, de si cruzan con mis objetivos institucionales, permiten que el estudiante amplíe su mirada, sea mejor persona, los prepare para la vida. Esas son cosas en cuenta que tenemos que evaluar cuando veamos el valor formativo. Voy a ver acá. Dice, este año estamos iniciando con una modalidad virtual por lo que muchos debemos optar por libros virtuales. ¿Hay algunas sugerencias sobre las páginas de las que podemos obtener esos libros? Al final vamos a hacer, ayer creo que se los comenté, ¿o no? Al final vamos a presentar un banco de recursos o una sugerencia de libros por temáticas. Y también van a haber algunas estrategias de bibliotecas virtuales donde puedan revisar libros. Las obras de Jordi son geniales, dice Rina y María Palacios. Margarita dice, Borges decía que si un libro no te gusta, debes dejarlo. Yo estoy de acuerdo, aunque personalmente termino un libro siempre, aun cuando me cueste. Es como un compromiso que asumo al iniciarlo. Pero eso es conmigo, porque soy adulta y ya tengo un hábito lector. ¿Cómo validar lo que dice el maestro Borges si tenemos planes lectores que no siempre terminan de interesar a nuestros estudiantes? Gracias, gracias Margarita. Borges decía eso y Daniel Penach tiene su decálogo del lector. No sé si han visto el decálogo sí, los derechos del lector. Uno de los derechos del lector es que el lector tiene derecho a dejar el libro en el momento que quiera, a leer en cualquier momento, a leer todo tipo de libros. Búsquenlo porque es muy, muy interesante para trabajar. Y si pueden, lean el libro como una novela. Sí, como una novela. Y yo hace poco estuve trabajando, haciendo un filtro de manuscritos para un concurso, manuscritos literarios. Y me pedían que haga una valoración del libro como comentario y luego una ficha con varios criterios de evaluación más extensos de lo que les he comentado ahora, pero es un análisis más exhaustivo, ¿no? Y había libros o había manuscritos que yo empezaba a leerlos y que realmente yo sentía que no podía terminar de leerlos porque era una tortura. No quiero hablar mal de quienes se han presentado o quienes escriben, pero y se rescata la intención del escritor, del autor, para mostrar este universo que ha creado, para mostrar algo que quiere enseñar. Entonces hay buenas intenciones, pero hay libros que definitivamente uno lo está leyendo y siente que no funciona. Pero para formar un comentario crítico, es necesario terminar de leer la obra. Yo no puedo, si estoy en medio de un proyecto o si estoy en la escuela, terminar de formar un argumento completo si es que no he terminado de leer la obra. Entonces, lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que terminemos de leer la obra y luego, si quieren, con argumentos, podemos decir que no nos gustó. Podemos, es más, invitarlos a ser críticos de la obra. Perdonen, se me movió acá. Invitarlos a ser críticos de la obra, que destaquen qué aspectos ellos cambiarían, en qué momento sienten que la obra no funciona. Entonces les puedes pedir a los estudiantes que ya miren la obra con ojos críticos, no como con ojos de lectores solamente, ¿no? Sino con un ojo de, bueno, vamos a escribirle a este autor y vamos a decirle en qué sentimos que su obra ha fallado o no nos atrae. Entonces, siempre invito yo a los chicos en los clubes de lectura a hacer algo así, a que si quieren pueden, como les digo, ¿no? Destruir el libro, pero con argumentos, y esos argumentos los van a obtener después de haber leído la obra. Yo sí, a diferencia tuya, Margarita, sí a veces dejo libros. Hay libros que yo estoy leyendo, estoy en las primeras páginas y los dejo porque
no me captan, no me traen, o no es mi momento para ese libro. A mí me pasó cuando leí El Señor de los Anillos, sí, El Señor de los Anillos. Yo lo leí cuando estaba preparándome para la universidad y me pareció, o sea, en ese momento me estaba preparando para San Marcos, estaba como que todo era 1000 por hora, había que estudiar, había que prepararse, había que ir a las clases, terminaba desde mis clases y me quedaba hasta tarde en la biblioteca y se me ocurrió leer y sentía que todo pasaba tan lento en esa obra que dije, no, esta obra es terrible. Bueno, gran error, ¿no? Ya luego lo leí con más calma y me di cuenta que ese no era mi momento para leer esa obra. Hay diferentes momentos para leer diferentes obras. Yo como lectora, ¿no? Sí dejo libros, pero si quiero hacer una crítica de libro, me tengo que terminar de leerlo. Y a los estudiantes les invito, ¿no?, a que hagan eso, a que para poder criticar el libro, completen su lectura y si quieren me señalen en qué situaciones el libro no ha funcionado para ellos. Voy a ir para abajo. La lectura debe conectarse con allá. Felicito, vamos por orden. Felicito la iniciativa de colocar la portada a obras artísticas, embelleces la presentación del libro, sino que integras el aprendizaje de los alumnos a darles pies a saber de quién es esa obra de arte. Asociar la obra de arte con la lectura que va a leer, empezando con esa motivación. Por ejemplo, se me ocurre colocar la obra artística de las meninas, asociarlas con el libro Mujercitas. Claro, claro, eso es un clásico. Ese es un clásico. Y hay autores que sí se han inspirado en obras, en grandes pinturas para hacer sus portadas de libros, o que de repente traen consigo una técnica interesante para trabajar con los chicos. El libro Donde viven los zorros está hecha por una artista plástica, se me ha ido el nombre, es un libro, es un barco rojo de CM, que está hecho por una artista plástica con la técnica del grabado. Entonces, inclusive podemos hacer ese trabajo con los chicos, que ellos hagan sus propios grabados, ¿no? Y de paso conozcan esta técnica artística. La lectura debe conectarse con nuestra historia interior. Es que siempre, cuando nosotros nos enfrentamos a un libro, nos enfrentamos a un texto, nos enfrentamos de distinta forma y con diferentes herramientas. Nosotros entramos distinto a un texto, a una noticia, que cuando entramos a un poema, ¿no? Después de leer una noticia, podemos continuar con nuestra vida sin que nada pase, o sea, o reflexionando tal vez sobre la noticia, pero cuando nos enfrentamos a un poema o a un texto con tono poético, pues me imagino que les ha pasado, tenemos que tomarnos un tiempo para saborear eso, para saborear esa parte del discurso. Y ahí a veces cometemos como maestros errores, porque puede que estemos muy entusiasmados con el texto y no les demos tiempo a los estudiantes para saborear esa parte del texto, para reflexionar, unos minutos para pensar sobre eso, ¿no? Esas cositas las vamos a ver en la otra sesión, me parece. Entonces, ¿El Alquimista se recomienda a estudiantes o a un público adulto? Es que depende de qué quieras trabajar con los estudiantes. Yo no sé, yo sugeriría que ese libro lo lean de manera libre si es que lo desean, si es que desean leer los estudiantes más grandes, ¿no? Los acercaría con otro tipo de textos. Ya. Entonces, vamos acá. Ya. Entonces ahora vamos a hacer una práctica. Esta es una pequeña ficha. Voy a verlo ahora ya. Esta es una pequeña ficha de evaluación de libros. Bueno, está planteada en un formato, en una hoja de Word, pero lo pueden ustedes hacer más corto en un Excel para que sea más fácil consolidar el análisis de varios libros. Vamos a evaluar la calidad literaria, si es un placer literario leerlo, si está bien escrito, si por el contrario es pobre o si no se entiende lo que dice, ¿no?
Vamos a ver si es que es atractivo para el lector, con los criterios estos de acá que ya hemos visto. Lo leo por gusto y en sí lo recomiendo a mis amigos. Lo leo porque me gusta. Lo leo solo si me obligan, o no lo leo ni por obligación. Y el valor formativo. Es un libro que invita a la reflexión, es un libro que tiene buenas intenciones, es un libro que no aporta nada, o es un libro dañino. Y eso también comenzábamos ayer. Hay libros que sí, que definitivamente son dañinos, que traen bastante carga subjetiva del autor, y que debemos tener cuidado, que es lo que estamos mostrando a los estudiantes. Cuando nos damos cuenta de que un libro nos puede mostrar diferentes panoramas, nos puede mostrar, pero tenemos que saber darnos cuenta cuando el libro nos quiere convencer de algo. Ahí hay que tener cierto cuidado, ¿no? En síntesis, ¿recomendarías este libro o no? Y acá me faltó ponerle la edad al que está dirigido. Entonces, yo voy a compartir ahora un texto de SM, lo voy a leer en voz alta. Es un texto, por el tiempo nos va a alcanzar para leer un texto corto que está dirigido, digamos, a primeros lectores normalmente, aunque es un libro, yo lo tengo, yo me lo compré porque creo que es un libro que sirve para la familia, para todos. Así que lo voy a leer y les voy a pedir que llenen este formato en un formulario de Google que he preparado, y luego comentamos que en su valoración también coloquen o en los comentarios para qué edad trabajarían este libro. Si de repente se les ocurre trabajar con chicos de secundaria, ¿por qué? Y bueno, la idea es hacer el ejercicio, plantearnos estas preguntas y hacer el ejercicio, ¿no? El libro que les voy a leer ya ha pasado por varios filtros, ya ha sido trabajado, pero la idea es hacer el ejercicio de evaluación del libro. ¿Sí? Voy a parar acá. ¿Cómo se llama? Ah, ya, el libro que vamos a leer se llama Una amistad gigante. Y lo voy a compartir ahora. Espérenme un momento. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, por favor. Ay. Voy a parar acá para buscar compartirles el formulario. Un momentito. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, puede ir escribiéndola en el chat, por favor. No. Acá está. Ya se los voy a poner todos los panelistas y asistentes. Este es el formulario que les voy a pedir que ingresen luego para que hagan el análisis y luego comentemos el libro. Voy a compartir ahora sí. Perdón, esto no es. Ya. Un segundito que se me ha perdido la cubierta. Abrir con... Y ahora sí. Este es el libro que vamos a leer. Se llama Voy a ver si hay alguna pregunta. Por si acaso. Si alguien ha puesto alguna pregunta. No, ya.
El libro que vamos a leer está escrito por Isabel Menéndez. Esta es la cubierta abierta de par en par. Y quiero mostrarles el libro. Justo no lo encuentro ahora. Acá está. El libro está en este formato. Ay, no se ve por el fondo. Allá. Está en este formato apaisado vertical. Se los voy a leer. Esa es la portada. Voy a ir acá a los interiores. Bueno, está escrito por Isabel Menéndez y Bárcena y está ilustrado por Isabel de Senciere. Dice, Ru es un gigante. ¿Cómo decirlo? Así, es muy gigante, tanto que podría esconder su cabeza entre las nubes. Franalto era un enano. ¿Cómo decirlo? Así, muy enano, tanto que podía esconderse detrás de un arbusto de margaritas. Desde que Ru era un bebé gigante, su abuela le contaba cuentos sobre gigantes, hadas, brujas, princesas, reyes, enanitos, y creció, vaya si lo hizo, soñando con esas historias y esos seres extraordinarios. Desde que Franalto era un bebé enano, su abuela le contaba cuentos sobre enanos, hadas, brujas, princesas, reyes, gigantes, y creció, bueno, muy poquito, soñando con esas historias y esos seres extraordinarios. Cada vez que Ru, el gigante, salía de su bosque y se acercaba a los pueblos para buscar amigos, las personas al verlo salían gritando asustadas y se escondían de él. Cada vez que Franalto, el enano, salía de su bosque y se acercaba a los pueblos para buscar amigos, las personas al verlo soltaban las carcajadas y se burlaban de él. Ru, el gigante, quería tener un amigo para jugar y poder mecerse en los columpios, volar cometas al viento, perseguir mariposas, bañarse en el mar, ver alrededor, ver el atardecer desde la orilla de la playa y poder compartir los cuentos que sabía. Franalto, el enano, quería tener un amigo para jugar con él y poder columpiarse en los columpios, volar cometas al viento, perseguir mariposas, bañarse en el mar, ver el atardecer desde lo alto de una colina y poder compartir todos los cuentos que sabía. Ru estaba cansado de ser un gigante solitario. Franalto estaba cansado de ser un enano solitario. Una mañana, Ru el gigante no soportó estar más solo y decidió cruzar el mar para buscar un amigo. Una mañana, Franalto, el enano, no soportó más estar solo y decidió cruzar el mar para buscar un amigo. Ru caminaba por el mar con mucho cuidado para no levantar grandes olas. Se sentía más solo que nunca caminando por esa inmensidad azul. Franalto navegaba por el mar con mucho cuidado para que las grandes olas no volcaran su pequeño barquito. Se sentía más solo que nunca navegando en esa inmensidad azul. De pronto, Ru se sobresaltó al ver algo muy pequeñito y extraño que flotaba en el agua. Franalto se sobresaltó al ver algo tan grande y extraño que sobresalía del agua. Ru caminó despacio para acercarse y en poco tiempo estuvo frente a Franalto. Franalto remó rapidito para acercarse y en mucho tiempo estuvo frente a Ru. Ru se sorprendió de ver a alguien tan pequeñito. Franalto se sorprendió de ver a alguien tan grandote. Ru pensó que aquel enano se asustaría de él y se alejó levantando grandes olas. Franalto pensó que aquel gigante se burlaría de él y se alejó remando su barquito sobre las grandes olas. Ru no sabía qué hacer. Estaba cansado de sentirse así cada vez que alguien lo veía. Franalto no sabía qué hacer. Estaba cansado de sentirse así cada vez que alguien lo veía. Pero entonces pasó algo. Ru pensó que tal vez ese enano estaría solito, perdido y preocupado, en medio del océano. Así que bajó del peñasco y caminó despacio buscando a Franalto.
Y Franalto pensó que ese gigante estaría solo, perdido y preocupado en medio del océano. Así que dio la vuelta a su barquito y remó rapidito buscando a Ru. Y cuando Ru estuvo frente a Franalto y Franalto estuvo frente a Ru, se miraron en silencio, por largo rato, sin decir una sola palabra. Y con esa mirada entendieron que no eran tan diferentes. Entonces Ru y Franalto sonrieron, y con esa sonrisa, como las que se dan los amigos de verdad, Ru el gigante y Franalto el enano sellaron su amistad. Luego Ru y Franalto, aún emocionados, comenzaron a mirar a su alrededor y pudieron ver en pleno Océano Pacífico entre América del Sur y Australia, para ser más exactos, una isla. Juntos se acercaron a ella y cuando llegaron la encontraron tan linda y acogedora que decidieron quedarse a vivir ahí para siempre. Entonces, por primera vez en sus vidas, Ru el gigante y Franalto el enano pudieron tener lo que tanto habían soñado en su vida, un amigo. Pero como les pasa a todos los amigos, a veces se enojaban, sí, pasaba. Y a veces también discutían y no se hablaban. Pero eso no importaba, porque siempre, cuando les pasaba el enojo, con un abrazo se perdonaban. Si alguna vez viajas en avión entre América del Sur y Australia, mira por la ventana y tal vez, solo tal vez, puedas ver la isla donde viven Ru el gigante y Franalto el enano. Dos amigos que cuando se conocieron descubrieron que tenían algo en común, un corazón enorme. Y este texto, de Isabel, que dice, para recordar que la amistad solo se mide con el corazón. Voy a parar. Isabel Menéndez tiene libros preciosos. Sí, esta es una historia que me encanta. Pero bueno, ahora voy a compartir, ¿dónde estaba? Por acá. Voy a compartir esta pestañita de acá y les voy a pedir que del texto que he leído, un poco rápido, para que nos pueda alcanzar el tiempo, pantalla completa, ahí lo veo. Hagamos una valoración. Cuéntenme si pudieron entrar al Google Forms y si les aparece el formulario de evaluación, que es similar al que les he pasado. Sí, ya. Entonces, les pido que revisen, hagan un análisis del libro teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta a quién le están dirigiendo, tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Como les decía, ya es un libro que ha pasado por revisión, ya es un libro editado, pero la idea es que analicemos estos aspectos, si es que el autor ha creado un universo nuevo, si es que el tema planteado es atractivo para los lectores de cierta edad, qué valores o antivalores presenta la obra. Entonces, en base a estas preguntas, hagamos ese análisis e igual, si tienen alguna crítica, las podemos conversar ahora. Les voy a dar unos minutos para que desarrollen la fichita. Hay un formulario de preguntas, vayan revisándola, vayan llenándola. Si tienen algún comentario también pónganlo. Y les doy unos 10 minutos, creo. O ustedes me van avisando y yo voy visualizando si es que ya lo han llenado. Voy a dejar compartido esta pantalla con las preguntas que nos debemos hacer en cada ítem para hacer la evaluación.
cualquier comentario, crítica, pueden dejarla del libro. Yo estoy viendo ahorita que sus comentarios. Tomémonos un tiempo para reflexionar sobre estos ítems que les estoy compartiendo en pantalla y teniendo en cuenta también a quién vamos a dirigir el libro. De repente, si yo estoy trabajando con chicos de quinto de secundaria, o con qué edad trabajarían este libro, mejor, para no forzar el libro a todos los grados, sino con qué edad trabajarían el libro. Y si encuentran algo que podemos discutir, tengan la confianza de escribirlo en los comentarios. Yo voy viendo, somos 112, cuando ya haya cierta cantidad de comentarios, ya paro para poder conversar. Qué raro, ay, ¿qué dice? Ya. Qué raro, Verónica, que no puedas ingresar a las preguntas, porque yo veo que varios están... ¿Qué te parece? O de repente puedes reiniciarlo. ¿Alguien más no puede ingresar? Ah, ya ingresaste. Ya, genial. Listo, formulario enviado. Ya, vamos a ver. Ya hay 40. Ay, gracias por avisarme, no me había dado cuenta. Ya, ahora voy a compartir los resultados. Veo que hay ya, digamos, casi la mitad de respuestas. Ya la mitad de respuestas. Si es formulario enviado. Ya, perfecto. Entonces voy a ir acá a las respuestas para ver qué es lo que han marcado. Recuerden que en calidad literaria, la idea es hacer, quienes están tomando su tiempo para responder, me parece también genial, porque en ver todos estos aspectos de la obra, ¿no? La creación del universo nuevo, cómo están construidos los diálogos, no solo si la historia nos gusta, no solo si la historia nos parece emotiva, nos parece nos parece interesante, conecta con nosotros, o si las ilustraciones están lindas o de repente no les parece que están atractivas. No solo eso, sino también punto por punto, la construcción del universo de parte del autor, el tratamiento del tema, la voz narrativa, qué tan potente es, qué tan participativa es. A veces hay voces narrativas que las sentimos como
interrupciones, que decimos, bueno, este narrador que solo narre, no necesito saber sus comentarios, ¿no? O a veces extrañamos que haya diálogos, o ese tipo de análisis. No solo que la historia nos guste, ¿no? Entonces, voy a ir para acá. Ya hay 60 respuestas. La mayoría ha colocado que es un libro, es un placer literario. A ver, acá me parece interesante el comentario. Está bien escrito. El 33% dice que está bien escrito, y hay algunos porcentajes mínimos. Por ejemplo, un 1.7% comentado que es pobre, y acá dice, lindo, este libro que dice, este texto que he colocado, lindo, pero podría ser algo polémico. Un comentario, ya. Podría ser algo polémico porque hay hipersensibilidad con el tema de las diferencias. Temo, realmente temo, que las personas digan cosas como, ¿por qué? Como, ¿por qué enano? Es discriminatorio y cosas así. Si revisamos las historias clásicas, las historias de tradición oral y las historias de fantasía, hay como que dos temas en este comentario, ¿no? Primero, lo que voy a comentar ahora, si revisamos esto, hay varias historias, en los personajes literarios hay como que cánones de personajes literarios. Los gigantes son personajes literarios de cuentos y están presentes en varias historias. Roald Dahl tiene un libro que se llama El gigante bonachón. Y también hay enanos en las historias, Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces son personajes que son tal cual, hay gnomos, hay duendes. Entonces yo no sé si por ahí los estudiantes tomen eso como forma de atacarse entre ellos o de discriminar, si es que no los vamos guiando hacia que son personajes de la literatura o son personajes de los cuentos. Pero el otro tema que sí colocas, el tema de la hipersensibilidad con las diferencias, hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener también cuidado en la selección, en qué momento trabajamos ciertas obras. Si tú conoces que en tu grupo hay un tema, como colocas ahí, hipersensible sobre las diferencias, ha sucedido algo, pues de repente sea ideal trabajar un libro como este, o de repente no, prefieres solucionar ese tema de alguna otra manera, y luego ya cuando el tema esté tratado de manera adecuada con tu grupo, puedan leer un libro así sin sentirse agredidos o lastimados, porque ya hay un antecedente, o sea, ya ha pasado algo. Pero, por ejemplo, en un club de lectura el año pasado, uno de los libros que yo iba a trabajar al inicio del año nada más, era como tema la pérdida y la muerte en los libros. Y empezó la pandemia, muchos de nosotros tuvimos familiares o amigos que habían perdido a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, y en ese momento no me pareció apropiado trabajar el tema. Primero porque había sensibilidad sobre eso, no era el momento adecuado, aunque sí es necesario hablar sobre ese tema, pero no era el momento adecuado para los chicos del club ni para mí. Entonces, está bien valorar en qué momento vamos a trabajar ciertos temas con los chicos. Voy a ir a los comentarios. Depende del tratamiento del tema, sí. Depende de en qué momento lo trabajas, cómo es la situación de tu grupo o la tuya misma. Por ejemplo, alguien, cuando estuvimos revisando el libro, valoró que por qué se escapan y se van, por qué no enfrentan
a las personas que se burlan de ellos, o, o que se asustan y les dicen que no, que son como cualquiera, porque pasa de todo en la vida. A veces también necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, necesitamos escapar, buscar nuestra propia tranquilidad. No tiene que pasar lo ideal en el libro o lo que querramos que pase. Esta es una salida interesante, de repente, para trabajar el tema del respeto por el otro, ¿no? Claro, también hubiera sido interesante que se enfrenten, pero esa sería otra historia. Sería otra historia con otro final. No siempre tiene que suceder lo ideal en el libro. Se pueden presentar diferentes situaciones. Entonces, acá en calidad literaria, hemos hecho una evaluación de cómo está planteado el libro, de cómo la autora ha creado este universo donde de gigantes y enanos, tomando en cuenta lo que ya conocemos de las historias clásicas. Los niños conocen, bueno, si es que lo leemos con niños pequeños, saben que hay gigantes en los cuentos y enanos en los cuentos, y los diálogos, aunque no suceden acá en la obra, y no sé si alguien ha puesto algún comentario de diálogos. Ya. Bueno, después leemos los comentarios. No sé si alguien se ha fijado que casi no hay comentarios. Y yo les dije que una de las cosas que siempre funcionan en los libros para más pequeños es que se me fue la palabra, hayan diálogos. Y este libro casi no tiene diálogos. Es más, creo que no tiene. Pero la voz narrativa es bastante potente y además hay un juego de las palabras. Hay un juego de palabras y hay un juego, voy a dejar de compartir para compartir el texto. Acá, a ver. Vamos a analizar este día desde acá. Les decía que este libro no tiene diálogos, seguramente han notado eso, pero la voz narrativa es tan fluida, es tan cercana, es tan que te invita a seguir leyendo, que tal vez algunos no nos hemos dado cuenta, y que también hay un juego con cómo está construido el texto, hay repeticiones de frases, el mismo texto está construido como para que se destaquen los aspectos del gigante, que es grande o gigante, y de los aspectos más resaltantes de un enano, que son pequeños y enanos. Entonces ya tiene un juego de palabras que se repiten. Acá veo que se prendió el comentario. Ya. Entonces, este libro cuenta con eso. En sí es atractivo para el lector. Vamos a parar para acá. Han colocado la mayoría que lo leen por gusto y se lo recomiendan. Un 18% ha colocado que lo lee por gusto. Por ahí también hay colocado que lo leen si le obligan. No lo leen ni por obligación. ¿Dónde está acá? Por ahí lo leo con mucha atención. Las ilustraciones son preciosas, lo compraría. Es que este cuento, ya que se han fijado en el tema de las ilustraciones, está ilustrado por una artista plástica, Isabel de Senciere, y este libro nos puede conectar, Isabel de Senciere, nos puede conectar a su trabajo como artista plástica y hablar de esculturas. En las fichas de libros les proponemos hacer un análisis del trabajo de esta artista. Entonces, si ven, tiene cosas hermosas. Inclusive podemos trabajar modelado con los niños para que hagan esculturas similares al trabajo que ella hace. Entonces, ven que hace cosas muy bonitas.
Entonces podemos también, como decían hace un momento, acercarlos a tener otro tipo de mirada artística a partir de la obra literaria, ¿no? Dirían algunos que puede ser que estas ilustraciones no estén o que no encajen dentro del canon que comúnmente se reconocen libros para niños, ¿no? Tal vez para algunos les resulte no tan agradable la ilustración del enano, pero es un estilo de ilustración, es un estilo de ilustración del artista plástica, y cuando ya vean su trabajo van a poder reconocer y trabajar con los chicos que cada escritor, cada ilustrador también tiene su propio estilo. Valor formativo, invita a la reflexión, y es un libro bien intencionado. Ahora vamos a ver sus comentarios, y voy a poner acá. Voy a ver los comentarios que me han escrito acá primero. Es una historia bien trabajada, la narrativa, los personajes, el espacio, finalmente invita a la reflexión. Creo que ahí se puede trabajar la inclusión. Si estás trabajando temas de inclusión, lo puedes desarrollar con este libro tranquilamente, ¿no? Te funciona. Es un libro que funciona para eso. La aceptación también. Y después se puede trabajar las diferencias, sí, quienes están trabajando con niños pequeños, podemos trabajar las diferencias o la ubicación en el espacio también con el texto. Y ahora voy a ver los comentarios que han puesto acá en el mismo formulario. Leer es apasionante, deben considerar capacitar a los padres de familia. Y de eso vamos a hablar ahora. Capacitación a los padres de familia. No estoy muy familiarizado con la lectura, lo hago cuando veo algo científico o de mi importancia, pero con este curso tengo muchas expectativas. ¡Qué bueno! Para elegir un libro de plan lector tenemos que ver los intereses, muy bueno para todas las edades, tiene muchos valores sobre todo la amistad, claro, es el valor principal de la obra, ¿no? Se puede adaptar a todas las edades. Yo creo que sí, es un libro que funciona para todas las edades, dependiendo también de cómo estemos entrenados como mediadores de lectura. En su argumento... Buen argumento para que los niños desde pequeño valoren la amistad, sin importar las diferencias. Y cuando se estuvo analizando el libro para publicarlo, hubieron algunos en la editorial, algunos comentarios sobre, por ejemplo, que los niños a cierta edad, cuando son muy pequeños, no tienen esta forma de, todavía no tienen prejuicios o no tienen cargados en su consciente estas situaciones que enfrentan Rui y Franalto. Y que tal vez no sería atractivo para ellos o interesante para ellos mostrarles un texto así, pero con los libros también preparamos para la vida, con los libros, así los estudiantes, o así no haya ningún tema de respeto, todos los niños se llevan bien, no hay ningún problema de discriminación, los chicos están liberados de todas estas cargas, pero con un libro así podemos prepararnos para la vida, podemos desarrollar la empatía en ellos y hacer evidente en ellos cómo se sentirían para que cuando vean una situación similar, sobre todo con los más pequeños, ¿no?, estén preparados y recuerden cómo se sintieron Rui y Franalto. Las imágenes son un buen elemento adicional, pero atractivo para la lectura, ¿sí? A mis hijos y a mí nos encantó escuchar la lectura, muy dinámico y entretenido. Favorece la formación del juicio crítico, pero algo sencillo para secundaria. Sí, de repente para secundaria podríamos trabajar otro tema. Hay álbumes ilustrados con los que podemos trabajar en secundaria. Yo ahorita me acuerdo de uno de SM que se llama Nombres Robados, que no lo tengo acá cerca a la mano. A ver, un segundo, porque de repente lo tengo acá.
No. Ya. Nombres robados es un álbum ilustrado que trata el tema del acoso en la escuela, directamente, es directo. Y este libro también es un álbum ilustrado, pero se dan cuenta que el tratamiento inclusive puede ser un poco más infantil o puede ser un poco más familiar, aunque podemos hablar de este libro para los más grandes, pero hay libros que se podrían acercar más, también trabajando el tema de la ilustración, también trabajándolo a través de un álbum ilustrado, que podría ser ese libro, Nombres Robados, de SM, que es hermoso. Entonces, por eso muchas veces no podemos discriminar al libro por la cantidad de páginas que tiene. Ese texto, Nombres Robados, a través de sus ilustraciones tan, no sé si crudas, pero en un lenguaje simbólico tan fuertes, podemos trabajar ese tema con chicos de secundaria. Considerar a los padres de familia, ya bueno, está por acá. Voy a avanzar. Nos invita a la reflexión para una buena amistad que se hace desde el corazón y no por algún tipo de interés. Leer para niños hasta 9 años. Yo, por ejemplo, en la escuela también lo trabajaría con niños igual, hasta 8 o 9 años. Después, por ejemplo, para trabajar este mismo tema, se podría seleccionar otro tipo de libros, pero hasta 9 años. Y de paso, que les muestra a los chicos más grandes los álbumes ilustrados, que muchas veces en la escuela no llegan a entrar porque suelen ser caros o porque se piensa que son solo para niños pequeños, pero no, hay álbumes ilustrados hermosos, tratados, hay álbumes que son inclusive solo para adultos, ¿no? Inculquemos la lectura, los dibujos o las ilustraciones dan valor atractivo y divertido. Ya no me va a dar el tiempo para leer todo. Me encantó el libro del gigante enano. Se puede trabajar temas como la amistad, el perdón también, ¿no? Siempre es bueno recomendar los libros que nos agradan, sí. Para que un mediador de lectura te sugiera un libro, primero les tiene que gustar. Yo tengo una página en Instagram donde recomiendo los libros que me gustan y hablo de los libros que me gustan. Puede que no les guste a todos, pero son los libros que me gustan a mí, ¿no? Me parece que la obra podría adecuarse a cualquier edad, dependiendo del abordaje que le dé el maestro, ya que nos enseña valores. El papel del narrador es importante para la obra, ¿sí? Entonces, bueno, esos han sido todos los comentarios. Como les decía, voy a compartir otra vez acá. Como les decía, la idea es entrenarnos en esto, entrenarnos en hacer este tipo de análisis. No solo quedarnos en que si el argumento de la obra nos atrapó. Entonces, ir un poco más allá, escuchar la voz del narrador, analizar la construcción de los diálogos, ver qué universo nuevo ha creado, valorar la ilustración también, qué tipo de ilustración se está presentando a los niños. A través de la ilustración podemos permitirles acercarles a otras formas del arte. ¿Cuál es la descripción de la obra? Si la obra amplía el mundo de mis estudiantes de una forma constructiva. Entonces, la idea es hacernos esta pregunta, ir más allá si nos gustó la historia, nos pareció atractiva, tener en cuenta también todo lo que ya hemos visto, si la historia, el tema de la historia calza con los intereses de mi grupo. Isabel siempre menciona que cada uno debe narrar los libros que le apasionan, sí, porque esa pasión va a ser el gancho que va a capturar a tu audiencia. Me imagino que eso se puede extrapolar a los libros que recomendamos. Claro, yo no podría recomendarles un libro que no me gusta, no hay forma. El libro se llama Una amistad gigante. La lectura es algo que también se contagia por el entusiasmo, ¿no? Para que tú puedas atraer a los chicos a la lectura, tienes que presentarle la obra de una manera atractiva, de una manera entusiasta. Si vamos a leer la obra junto a ellos, de repente
a darle una revisión y anotar alguna frase que nos parezca interesante, alguna curiosidad, y cómo determinamos si es que el libro nos va a gustar y si es que cumple con estos ítems, haciéndonos esas preguntas. Entonces, ese es un ejercicio que debemos acostumbrarnos a hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Depende del gusto y de la edad de los niños. Claro, podemos desarrollar la inteligencia interpersonal. Ya. Entonces, este esquemita se lo van a pasar por correo electrónico. Ahora, al final del día, o en el transcurso del día, perdón, solo lo que hemos trabajado hasta hoy, o si desean ustedes se descargan el PPT completo cuando acabe las cuatro sesiones. Y eso. Y ahora vamos a dar una introducción nada más porque ya no nos va a dar el tiempo. Vamos a hablar de las estrategias de lectura. El cuento no se los puedo mandar porque irrumpiría con los derechos de autor. Se los he presentado ahora y se los he leído, pero es un libro que le pertenece a SM. Muchas veces planificamos estrategias o actividades vinculadas al libro con los objetivos en mente, únicamente los objetivos de comprensión lectora, como ampliar el vocabulario, mejorar su expresión oral, y terminamos cayendo en esto. Y ahí el maestro dice, y ahora, del libro que has leído, tienes que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista y buscar 10 palabras difíciles. Ay, y pensar que me había gustado tanto, dice el pobre niño. Si bien es cierto, las editoriales les dan materiales, les dan fichas, les dan actividades, esos materiales tienen que ir, primero ustedes tienen que evaluarlos si están bien pensados, si las preguntas que se les plantean van más allá de la comprensión literal del texto, porque cuando solo hacemos preguntas de la información literal, estamos apelando a la memoria, y muchas veces lo que trasciende cuando leemos una historia no es la memoria, sino lo que ha movido en nosotros. Entonces tenemos que ver qué tipo de preguntas están planteando esas fichas, con qué cuidados están haciendo, porque no es tan mal plantearlas, pero vamos a ver qué tipos de preguntas son. Y vamos a ver en la siguiente sesión ya algunas estrategias que me permiten desarrollar en los estudiantes algunas habilidades de comprensión lectora de una manera diferente, de una manera divertida y atractiva para ellos. Para no caer en esto de acá, en esta ilustración de Francesco Tonucci, que es un capo, busquen las ilustraciones, porque siempre hace crítica de temas de la educación, temas vinculados a la infancia, ¿no? Y siempre es como que un remesón cada uno de sus ilustraciones. ¿Cómo se podría plantear un trabajo con audiolibros? Yo me anoto esto, lo del audiolibro para la siguiente sesión. ¿Sería válido? Sí sería válido, por supuesto. Te adelanto que sí sería válido. Vamos a trabajar en la siguiente sesión algunas estrategias con audiolibros también, o con cómo trabajar la comunicación, la habilidad oral también de escucha con los estudiantes. Perdón. Por ejemplo, la lectura, Alex el Flotador movilizó el desarrollo de muchas capacidades en mis estudiantes, fue muy rico, se identificaron con los problemas de Alex, hasta construyeron todos los capítulos de la obra en Lego. ¡Ay, qué interesante! Vinculándolos con la TIC y entornos virtuales. ¡Qué interesante! Dice que no pase de eso más, es maravilloso ver el disfrute de los niños ante una buena historia. Sí, entonces, para la siguiente sesión vamos a ver ya las estrategias, ya varias estrategias que involucran a los padres, que me preguntaban ahora, y varias estrategias ya que se pueden ampliar a inicial, primaria y secundaria. Así que hasta acá llegamos el día de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que estas sesiones sean enriquecedoras y ya nos vemos mañana. Agradecer a Rosario Rivadeneira por compartir con todos nosotros en este segundo día del taller de cómo implementar un proyecto de lectura en la escuela. Desde SM buscamos aportar significativamente a su labor educativa, asumiendo activamente el compromiso con la educación. Agradecerles a todos los participantes y recordarles que en el chat se está compartiendo la encuesta que les pedimos que llenen. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos, cuídense. Hasta mañana, si mi bebé por acá ya me está pidiendo. Gracias. Nos vemos. Charito. Hasta Gracias luego. por todo. Hasta Gracias luego. a ustedes, gracias Bianca. Nos vemos.